32. El ejercicio número 32 es de costeo por actividades. Recordemos que el costeo por actividades no es otra cosa que una distribución de los costos indirectos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es asignando los costos indirectos de una forma diferente para cada producto, de acuerdo al consumo que tiene de cada actividad. Para eso, como primer paso, calculábamos las tasas de las diferentes actividades y después vamos viendo de acuerdo al consumo que tiene cada actividad cuánto asignar. En este caso tenemos un banco, nos dice que es el Banco Metrópoli, que operó durante años bajo la suposición de que era posible incrementar la rentabilidad aumentando el volumen de unidades monetarias. Históricamente, sus esfuerzos estuvieron dirigidos a incrementar el total de unidades monetarias de venta y el total de unidades monetarias del saldo de cuenta corriente. Sin embargo, en los últimos años, sus utilidades han disminuido. El aumento en la competencia, sobre todo por parte de las instituciones financieras y de crédito, fue el origen de las dificultades. Bien, ahí en ese pedacito, pues no hay ningún dato que ocupamos de momento. Cuando los ejecutivos más importantes analizaron los problemas del banco, les resultó evidente que no tenían idea de lo que les costaba sus productos. Luego de reflexionar, se dieron cuenta de que con frecuencia habían decidido ofrecer un nuevo producto que prometía incrementar los balances en unidades monetarias sin considerar lo que costaría proporcionar. Bueno, seguimos sin tener ningún dato, ¿verdad? Todo eso es contexto. Tras discutirlo un poco, el banco decidió contratar a un consultor que determinara los costos de los 3 productos: cuenta corriente, préstamos personales y tarjeta de crédito. Este profesional identificó las siguientes actividades, costos y bases de actividad, datos anuales. Entonces, tenemos la tablita donde tenemos la actividad, cuál es su costo, la base de la actividad, ¿verdad? La base de asignación, y el que nos queda, que son, digamos, las unidades de cada una de esas bases. La siguiente información anual sobre los 3 productos está disponible. Entonces tenemos para la cuenta corriente, préstamos personales y tarjetas doradas, las unidades de producto, las transacciones en cajero, transacciones en computadora, número de estados de cuenta y los minutos de teléfono. Influido por la información acerca de los costos, el presidente del banco, Romeo Dichoso, quiere saber si la decisión de modificar el producto de cuenta corriente tomada 2 años atrás fue razonable. En aquel momento se eliminó el cobro del servicio para las transacciones para las cuentas con un saldo anual promedio superior a 1,000 colones. De acuerdo con el aumento de unidades monetarias en las cuentas de cheques, el señor Dichoso quedó complacido con el nuevo producto. El producto denominado cuenta corriente se describe de la siguiente manera. 1. Las cuentas corrientes con un saldo superior a 500 colones generan intereses del 2% anual. Se hace un cobro por servicio de 5 colones mensuales en aquellas cuentas con un saldo inferior a 1,000 colones. El banco gana 4% sobre los depósitos en cuenta corriente. El 5% de las cuentas tiene menos de 500 colones y promediaron un saldo de 400 colones. El 10% de las cuentas tiene entre 500 y 1,000 colones y promedian 750 colones. El 25% de las cuentas tiene un saldo entre 1,000 y 2,767, con un promedio de 2,000 colones. El resto de las cuentas tiene un saldo superior a 2,767. El saldo promedio para estas cuentas es de 5,000. La investigación señala que la categoría de 2,000 colones fue por mucho la que más contribuyó a incrementar el volumen de unidades monetarias cuando el producto cuenta corriente se modificó 2 años atrás. Ok, este ejercicio tiene una gran cantidad de información.
porque si lo ven, no solo costeo por actividad, sino que también eh, pues vamos a tener que calcular unos niveles, ¿verdad? Si el producto está siendo rentable o no y cuál es ese nivel necesario para poder generar esa rentabilidad. Vamos al punto 1. Calcule las tasas de cada actividad. Entonces, eso está muy sencillo, ¿verdad? Vamos a devolvernos. Y aquí estamos. Entonces, el 1 serían las tasas por actividad. Recordemos que es simplemente tomar el costo de cada actividad y dividirlo entre la base de la actividad para saber cuánto es por transacción o por lo que corresponde. Para esto tenemos como primera actividad el servicio de cajero automático. Que son 100,000 colones. La base son 200,000. Y por tanto la tasa sería el costo dividido entre la actividad, es 0.5 por, en este caso, transacción que se realiza en cajero automático. Voy a cambiar aquí nada más el formato número, ya no pude. Es que me estorba esto de Zoom. Ahí está. Ok. Y le voy a poner por aquí también el encabezado. Este es el costo. Este aquí sería la actividad, la base de la actividad. Y este último es la tasa. Y el segundo es el procesamiento de computadora, que son 1,000,000. Se dividiría entre el número de actividades, que son 2,500,000. Por tanto, la tasa es de 0.40 por cada transacción. El tercero es la emisión de estados de cuenta, que son 880,000 divididos entre 550,000, es una tasa, 550,000, una tasa de 1.6 por estado de cuenta que se emita. Y el último es reclamaciones, que son 360,000 colones, minutos de teléfono, 600,000. Y aquí sería 0.60 por minuto. Sí, por minuto. Voy a poner otra vez aquí que este es por minuto. Este aquí es por estado. Y estos dos de aquí por transacción. Listo. Y ahí tendríamos el punto 1. No sé si hay alguna consulta con este. Hasta el momento no, profe. Ok. Está bien. Entonces vamos al punto número 2. Aquí está. Dice, utiliza las tasas calculadas en el punto anterior para calcular el costo de cada producto. Entonces, estamos con un costado por actividad, ¿verdad? Vamos a hacer el costo de cada producto. Y yo voy a tener 3 productos. Tal vez voy a hacer esto un poquitito más grande y lo voy a hacer las columnas por producto. Voy a tener cuenta corriente. Los préstamos. Y la tarjeta dorada. Y vamos a tener estos 4 costos. Vamos a esto un poquito más grande. Ahí estamos. Entonces, básicamente es tomar la tasa por lo que haya consumido el respectivo producto, ¿verdad? El primero son transacciones. Entonces, sabemos que es 0.5
por transacción. Tenemos que la cuenta corriente son 30,000. Entonces 0.5 por 30,000 transacciones. En el caso, un segundito. Esas son las unidades, perdón, las que estoy viendo. Las transacciones están más abajito. Entonces 180,000 transacciones en cajero automático por 0.5. Ahora sí. En el caso de préstamos, no hay ninguno, sería 0. Y las tarjetas doradas dice que son 20,000 transacciones por 0.5. Importante, ¿verdad? Que la actividad debería coincidirnos con esto. Estoy igual con la que no es esta. Yo tengo 200,000 transacciones en cajero automático y están divididas en 180,000 en cuenta corriente y 20,000 en tarjeta dorada. Siempre tengan esa revisión por ahí porque eso es importante que constatemos que efectivamente estén coincidiendo los datos. El segundo es el procesamiento en computadora. Voy a quitar esto. Es 0.40 por, bueno, esta sería transacción en computadora. Entonces, transacción en computadora tenemos 2 millones de transacciones por 0.40. En el caso de préstamos tenemos 200,000 transacciones, cada una 0.40. Y el último son 300,000 transacciones a 0.40. También esto tiene que irles coincidiendo en costo. Voy a tal vez aquí totalizarlos. Este debería ser este mismo, ¿verdad? Yo estoy distribuyendo. Si no me coincide, significa que algo dejé perdido. En la emisión de estados de cuenta, yo tengo 350,000 de cuenta corriente. Cada uno tiene un valor de 1.6. En préstamos, son 50,000 emisiones de estado, cada uno a 1.6. Y finalmente, en tarjetas doradas son 150,000 emisiones, cada una a 1.6. Finalmente tenemos las reclamaciones, que serían los minutos de teléfono. Tenemos en cuenta corriente 350,000 minutos, cada uno a 0.6. En préstamos, 90,000 minutos, cada uno a 0.6. Y finalmente, en las tarjetas doradas, son 160,000 minutos, cada uno a 0.6. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna consulta con esa distribución? Vean que es una distribución, ¿verdad? No estamos diciendo cuánto le cuesta cada uno. Sí, adelante. No, claro, profe. Pero nos pedían costo por cada producto, ¿verdad? Entonces aquí me falta tal vez 2 pasos, ¿verdad? Uno, cuánto es el costo total de cada producto. Y lo segundo es cuánto es su costo unitario. Entonces, el costo total por producto va a ser la sumatoria de cada columna. Y me dan las unidades de producto. Que serían 30,000, 5,000 y 10,000. Ahí ya puse una mal, 5,000. Y con esto tendría el costo unitario, que no es otra cosa que el costo total entre la cantidad de unidades. Y ahí ya sí tendríamos propiamente la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Que era, ¿cuánto es el costo por cada producto? Sería este de aquí el costo total y este de aquí el costo unitario. Ahí ya nos queda el segundo punto.
Y voy a pasar al tercero, si no hay ninguna consulta. Y vean que en el tercero, y bueno, ya ahí es donde se nos va a comenzar a complicar. Vamos a tener que ver la factibilidad de ellos. Dice, en el producto cuenta corriente es su costo superior a su ingreso promedio. Tenemos que ver cuánto es el ingreso promedio. Y ese ejercicio en particular lo voy a unir con el cuarto. Calcule la rentabilidad promedio anual por cuenta de cada una de las categorías descritas en el problema. Recordemos que en este problema nos estaban dando la información de las cuentas corrientes por cada extracto, ¿verdad? Sabemos cuántas son, cuánto es el dinero que tenemos en cuentas que tienen un monto de 500, en las cuentas que tienen entre 500 y 1000, en las que son de 1000 a 2767 y de 2767 en adelante. Entonces, vamos a verlo, digamos, en forma conjunta. Esto es la parte de la rentabilidad de las cuentas corrientes. Vamos a tener un grupo que son las cuentas con menos de 500 colones. Un grupo que son cuentas entre 500 y 1000. Otro grupo que son cuentas entre 1000 y 2767. Ajá. Y las que son más de los 2767. Bueno, ahí tenemos los 4 grupos. Y lo que ocupamos saber es en términos unitarios si cada una de ellas es rentable. Porque no sabemos cuántas tenemos, ¿verdad? Entonces, dice que el saldo promedio en las cuentas de 500 es de 400 colones. En las cuentas entre 500 y 1000 es de 750. En las que son de 1000 a 2767, 2000 colones. Y en las que son de más de 2767, son 5000 colones. Con ese saldo, ¿cuál va a ser mi ingreso? Para poder ver la rentabilidad, tengo que comparar el costo con el ingreso que recibo de esas cuentas. El ingreso que nos dice que recibimos de esas cuentas es el que dice ahí en el punto 3, el banco gana 4% sobre los depósitos en cuenta corriente. Entonces, el banco tiene una ganancia de intereses ganados, que es el 4% sobre el saldo que tiene la cuenta. Pero además, el banco se va a ganar los 5 colones que nos dice en el punto 2 sobre las cuentas que tienen menos de 1000. ¿Cuáles son las que tienen menos de 1000? Estas y estas. Se va a ganar 5 colones mensuales. Entonces, eso sería un cobro de 5 colones. No sé cómo ponerlo por aquí, perdón, el cobro de 5 colones, que va a ser 5 colones por mes, para un total de por los 12 meses, para un total de 60. Importante que en estos otros dos, no, ¿verdad? Porque ya se superan el rango que nos dicen que es hasta 1000 colones. ¿Alguien iba a decir algo? Profe,
yo tengo una consulta. ¿Por qué en los intereses ganados también se tomaron el 2%, profe? No, el 4%. Es que no entendí esa parte, profe. Como en el punto 1 dice las cuentas corrientes con un saldo superior a 500 genera intereses del 2%. Es que ese 2% se lo pagamos al cliente más bien, ¿verdad? Porque la persona que tiene su ahorro en el banco tiene la posibilidad de recibir un interés mensual, pero el banco por otra parte tiene ese dinero de manejando, ¿verdad? Trabajando en otra cosa. El banco se va a ganar el 4%, pero le va a pagar a esas personas un 2%. Entonces, ese 2 no lo he utilizado, pero básicamente sería de esa forma. Este 2 es el que le pagan al cliente, es un gasto. Y este 4% es un ingreso. Es el 4% que él se gana por colocar el dinero en, ¿verdad? No sé, préstamos o, ¿verdad? Cualquier otro tipo de mecanismo que tenga el banco, algún tipo de inversión o algo que ellos utilicen para, ¿verdad? No tener el dinero ahí sin movimiento, básicamente. No Ah, sé, ok, profe, gracias. con gusto. Profe, Sí, ¿cómo fue esta parte de los 5 colones? los 5 colones se los vamos a cobrar a las cuentas que tengan menos de 1000, ¿verdad? Entonces son estas, aquí ya no puedo señalar, estas dos. Pero ahí dice que son 5 mensuales y todo lo que nosotros tenemos de momento es anual, ¿verdad? Si lo vemos, los datos que nos dan por ahí son anuales. De hecho, desde el punto 1 nos van indicando que es anual y por tanto lo vamos a multiplicar por 12 para saber cuánto es ese cobro que le estamos haciendo a las cuentas de 500 y las que están entre 500 y 1000. Son los 5 colones por los 12 meses, básicamente. Ah, ok, ok. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. Entonces, por aquí, bueno, no sé si hay alguien más. Si no, aquí tendríamos el ingreso de cada una de esas cuentas, que va a ser los intereses del 4% más el cobro de los 5 colones. Ahí está cuánto es lo que se gana cada una de estas cuentas. Ahora, el asunto es un poco más complejo porque lo que nos estaban pidiendo era la rentabilidad. Entonces tengo que comparar este ingreso con el gasto. Ya que nosotros sabemos cuánto es el costo de tener esas cuentas, ¿verdad? Tenemos el costo, que son los que calculamos en el punto 2. La cuenta corriente es 55.33. Todas las cuentas corrientes van a tener ese mismo 55.33. Es que no puedo fijarlo en esta computadora, pero es el mismo, 55.33. ¿Qué más tenemos como costo? El que mencionaba hace un momento, Arlene, que son estos 2% anual que se le paga al cliente. Entonces, eso también es un costo para nosotros. Pero no se le paga a todos, se le paga a los que tienen más de 500. Esto sería un gasto por intereses del 2% sobre el saldo de la cuenta. Ah, bueno, eso no, perdón. Esos los que son de más de 500, es a partir de acá. El primero es 0 y a partir de ahí tiene el 2% sobre el saldo que tiene la cuenta. Entonces tendríamos 15, 40 y 100. Y aquí hablaríamos de cuánto es el gasto total, ¿verdad? Unitario de esas cuentas, que va a ser el costo de ese producto más el gasto por interés. Ya con esto puedo saber si es rentable o no.
cada uno de ellos. Voy a poner por aquí una utilidad que va a ser el ingreso de cada uno de esos 4 extractos bancarios que tenemos, menos su gasto total. Y vean que pues casi todos son positivos, solo hay uno que es negativo. Entonces, regresándome a la pregunta que teníamos al inicio. Esta pregunta está larga. Lo que nos preguntaban era, en el producto cuenta corriente, ¿es su costo superior a su ingreso promedio? Bueno, en el caso de las cuentas corrientes entre 1000 y, tal vez un color naranja, entre 1000 y 2767 no es rentable, ¿verdad? Pero las otras sí es rentable. Precisamente su costo está superando el ingreso. Y después nos preguntaban, calcule la rentabilidad promedio anual por cuenta de cada una de las categorías descritas en el problema, que son estas 4, ¿verdad? Entonces, esta básicamente es la respuesta del punto 4 y punto 3 al mismo tiempo. ¿Dudas con esta? No, profe. Ok. Esta pregunta es repetitiva, ¿verdad? Porque si vamos, voy a borrar aquí. El 5 dice, ¿son rentables todas las cuentas? Ya vimos que no. El extracto de cuentas entre 1000 y 2767 no es rentable. Entonces, esta también responde al 5. Ok, perfecto. Este sería 3, 4 y 5. Y el último dice 6. ¿Qué recomendaciones haría para incrementar la rentabilidad del producto de cuenta corriente? No tenemos ahí una solución única, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que planteó la cátedra como primera opción, y es que se haga con el punto de equilibrio, ¿verdad? Para lograr la rentabilidad en ese punto, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Para incrementar la rentabilidad del producto, es calcular el punto de equilibrio y que lleguemos a ese mismo punto de equilibrio de operación para lograr que ese producto no sea ni siquiera rentable, ¿verdad? Esté apenas en cero. Que ahorita lo podemos calcular cuánto sería el punto de equilibrio. Pero como segunda opción pusieron el gasto del 5%, del 2%, que en ese tipo de cuentas se podría, bueno, las cuentas que son más grandes, no ofrecer el 2%, sino un 1%, y ya ahí pasaría a ser rentable. Pero, ¿verdad? Al final hay varios elementos en el contexto que puede ser que afecten. Y si ese producto es un producto estratégico, pues nos va a enganchar a otros productos que ofrece el banco. Pero bueno, esas son las dos opciones que consideró la cátedra. Ahora, en cuanto al punto de equilibrio, ¿cómo creen que obtendríamos el punto de equilibrio con los datos que tenemos aquí? Digamos, en este caso podríamos encontrar el margen de ganancia que sería este ingreso menos este gasto, ¿no? Ajá, podríamos igualar el ingreso con el gasto. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, en el ingreso es un 4%. Yo tendría que igualar es que lo que estaríamos buscando, eso, el punto de equilibrio sería con respecto al saldo promedio. Yo ocuparía que las cuentas tengan cuando mínimo ese saldo, el saldo que voy a obtener en el punto de equilibrio. Ese saldo estaría
Vamos a pensar en este. El interés ganado es un 4%, o sea, ocuparíamos el 4% de X. Sería igual, que no tiene el cobro de los 5 colones, sería igual al gasto, que son los 55.33 más un 2% de X, que es lo que nos dice el compañero Axel, que es básicamente, bueno, no sé si tal vez le comprendí mal, que es básicamente igualar el ingreso con el gasto. También podríamos hacer lo mismo si yo hago el estado en forma inversa, ¿verdad? Yo ocuparía que aquí me dé 0 y puedo irlo revertiendo para arriba. Debería darnos exactamente lo mismo, pero si yo resuelvo esta ecuación, tendríamos a la izquierda 4x, 4% de x, y el 2% pasa a restar, menos el 2% de x es igual a 55.33, y por tanto 2% de x es igual a 55.33, y aquí se me fue la x sería igual a 55.33 divididos entre el 2%. Y x sería igual, no sé cuánto es eso, 55.33 dividido entre el 2%. 2767 sería el punto de equilibrio. Es decir, que las cuentas cuando mínimo deberían tener 2767 colones para que sean rentables. Si yo hubiera colocado aquí 2767, bueno, ahí tengo una pérdida de 67 más bien. Ahí tengo un centavo de dólares que es 66.5. Está exacto. Básicamente. Y ahí tendríamos este ejercicio. No sé si tenemos alguna consulta con este. Estamos bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, voy a detener la grabación por acá y paso al siguiente.